Buenas tardes. Inicialmente quiero plantear un agradecimiento sincero para los organizadores de este cuarto ciclo de conferencia en homenaje a los intelectuales Álvaro Pío Valencia y Estanislao Zuleta. Dentro de la programación se ha de reconocer una condición supremamente importante y significativa de parte de la Universidad Santiago de Cali, de la comunidad de pensamiento complejo, de los colegas que han venido consolidando dicho proyecto, y quiero hacer una mención especial a mi compañero, amigo, ¿cierto? Y colega Alfonso Paz, por su interés, su integridad, así como los otros colegas que van a participar y están participando en este evento. Uno de los puntos que orienta el desarrollo de este trabajo intenta dialogar con el programa señalado en este cuarto ciclo de conferencia, que hace alusión a los retos y desafíos de la educación superior ante la incertidumbre y complejidad de los problemas humanos actuales. Me parece fundamental este escenario para poder señalar que hay una gran preocupación por la relación existente entre el currículo y los derechos humanos. En ese sentido, mi presentación estará orientada a poder responder por tres momentos de la misma. Un primer momento hace alusión a los antecedentes que han permitido sistematizar desarrollos en torno a esta relación. Un segundo momento hablará sobre los resultados, ¿cierto?, producto de los antecedentes que hemos venido creando a través de tres instancias fundamentales. La primera instancia es el Centro de Investigación en Calidad de la Educación, CICE, que aglutina en estos momentos cerca de 90 grupos de investigación en el área de educación y que ha considerado la relación escuela y derechos humanos como un macroproyecto en la cual participa un buen número de grupos de investigación en torno a la problemática que esa relación expresa. De otro lado está el trabajo que adelanta la maestría en educación de la Universidad Surcolombiana y el doctorado en educación y cultura ambiental que también desarrolla la Universidad Surcolombiana. Estas dos experiencias formativas, la maestría y el doctorado, son orientadas, ¿cierto?, y apoyadas por el Grupo de Investigación PACA, Programa de Acción Curricular Alternativa, que está categorizado en ANCOL-Ciencias y que también dentro de sus líneas de trabajo y sus líneas de investigación tiene un trabajo serio, sólido y sostenido sobre la problemática de los derechos humanos. Y una tercera fuente o referente que anima este trabajo y esta reflexión está dada por el proyecto de la Escuela Dinámica para la Paz, la Equidad y la Reconciliación en el contexto del posacuerdo o posconflicto. Estos tres referentes, el CICE, ¿cierto?, la maestría y el doctorado en educación y cultura ambiental, y la escuela y la red de la Escuela Dinámica para la Paz, la Equidad y la Reconciliación, se convierten en el marco de referencia de este estudio que aspira a ser un estudio continuado, sostenible y que necesariamente extiende una invitación a los colegas y a los grupos que se animen a trabajar en función de ello. En el primer momento, ¿cuáles han sido los antecedentes de este trabajo? En el 2013, el Grupo de Investigación PACA desarrolló un proyecto de investigación relacionado con currículo y derechos humanos y planteábamos algo fundamental, ¿sí?, que había un referente claro sobre el cual podíamos orientar nuestras miradas. Era el programa que el Ministerio de Educación Nacional, ¿cierto?, ha venido desarrollando y que conocemos como EduDerechos, y que le dio y generó una gran incertidumbre porque las conclusiones del trabajo nos llevan a señalar que en la mayoría de instituciones el programa de EduDerechos no ha sido asumido como un programa estructural, serio, significativo,
sino como un programa complementario, un programa apéndice, un programa que en algún momento emerge, pero que no forma parte de la estructura o de la gramática central de su desarrollo. Pero aún más, en las pocas instituciones donde EduDerechos viene desarrollándose, encontramos como producto de la investigación que se considera que los derechos humanos son unos temas o son unos contenidos que los estudiantes y algunos profesores manejan, y nosotros asumimos una problemática central que tiene que ver con la concepción de que esa relación, y tal como lo decimos en la conferencia, es una relación compleja, es una relación problemática, es una relación histórica y fundamentalmente es una relación intencionada. En esa perspectiva es conveniente señalar que el elemento central que motiva y que aspiro poder señalar algunos de los elementos se juegan en la siguiente problemática: que esta relación no puede ser abordada desde una dimensión cognoscitiva o cognitiva, o de conocimientos, o de temas o de temáticas a desarrollar. Por el contrario, lo que consideramos es que la relación currículo y derechos humanos es una relación que tiene que ser analizada desde una concepción crítica, problematizadora, deconstructiva y de reconstrucción social. Quiere esto decir que se trata de analizar desde la siguiente perspectiva: los derechos humanos son unas problemáticas que tienen que ser incluidas e integradas a procesos curriculares que no desvirtúen la naturaleza de dicha problemática. Si nosotros asumimos, y algunos de los conferencistas hemos venido trabajando sobre esa noción, que el currículo es el proceso de selección, organización y distribución del contenido considerado válido para lograr las metas de formación, en ese proceso de selección, organización y distribución, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de problemáticas, estamos hablando de contradicciones, estamos hablando de divergencias, pero aún más, cuando estamos hablando no nos quedamos en el enunciado, sino que sabemos que fundamentalmente la problemática de los derechos humanos se juega en la posibilidad de que se ejerzan, de que se vivan los derechos humanos, no simple y llanamente que se conozcan. Podríamos caracterizar dicha afirmación de la siguiente manera: se ha considerado que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, realizada en 1948, se consideraba como el adelanto, como la decisión, como el elemento fundamental para que la humanidad, los pueblos, de una u otra manera entendieran que esos derechos humanos preservarían unos procesos de paz, de armonía, de interacción. Y lamentablemente tenemos que mirar que en la actualidad, cuando hablamos de los derechos humanos, no estamos señalando que esto se desarrolle, sino que justamente muchos de los estudios, tanto de instituciones formales como instituciones no formales, de iniciativas, siempre que se habla de los derechos humanos, se trabaja fundamentalmente es por su desconocimiento, pero aún por su violación, por los atropellos relacionados con los derechos humanos. Y fundamentalmente algo que nosotros queremos destacar es que la escuela es una de las instituciones más violadoras de los derechos humanos cuando estamos hablando de igualdad, de equidad, de reconocer la diferencia, de manejar el conflicto, de aceptar la diversidad. En ese sentido, un primer antecedente es que EduDerechos no puede ser instalado y estructurado a partir de unos temas que hablan sobre los derechos humanos. Cuando uno mira el documento de EduDerechos, encuentra que hay una validez teórica y conceptual, que se recogen los aportes de intelectuales y de aportes de pensadores, y que sistemáticamente, de una manera muy coherente, hablan de los derechos humanos. Pero para nosotros, desde la perspectiva investigativa,
No es suficiente hablar de los derechos humanos, no es suficiente conocer los derechos humanos, no es lo más adecuado entrar en las estructuras de formación, hablar de los derechos humanos como uno de los elementos que constituyen el universo académico de un estudiante, porque consideramos que es una etapa inicial. La problemática central es cómo se viven, cómo se ejercen, ¿cierto? Cómo se actúa desde una condición de derechos humanos, qué equidad se da, cómo se maneja la tolerancia, cuál es la diferencia y cómo es asumida dentro de las instituciones. Hay unos trabajos seriamente desarrollados en donde necesariamente se señala que justo la escuela, cuando hace alusión a los derechos humanos, lo que está refrendando es el desconocimiento y violación de los mismos. Lo anterior me permite afirmar que la sola enunciación de los derechos humanos a través de una serie de programas y de acciones que tienen que ver con la formalización documental de cómo hablar sobre los derechos humanos, me llama la atención sobre el hecho de que en estos momentos en todas las instituciones de educación de Colombia, formales e incluso no formales, están planteando que se debe incluir la Cátedra de la Paz. Igual situación, ¿cierto?, se va a presentar con relación a este programa de derechos, porque el problema de la Cátedra de la Paz, ¿cierto?, en un escenario que no es equitativo, en un escenario que es conflictivo, en un escenario que es contradictorio, ¿cierto?, va a tener que mirar de qué manera es aceptada. Por eso quiero hacer alusión a la noción de campo, haciendo una relación, ¿cierto?, o una metáfora y ubicándola en la escuela. Ya tenemos muchos desarrollos, quiero señalar entre ellos algunos, no todos, pero podríamos mirar que esa noción de campo, ubicado al escenario escolar, a la escuela, en este caso a la universidad, nos dice, ¿cierto?, utilizando algunos de los elementos, que el campo es una arena, es un escenario donde hay contradicciones, hay posiciones, hay relaciones de fuerza que intentan de una u otra manera buscar hegemonía, y que una vez que logran hegemonía, una de las posiciones que está en el campo, dominan sus discursos, dominan sus procesos, dominan los roles de los diversos actores. Si analizamos la escuela como un campo, en ese campo hay contradicciones, y esas contradicciones no son leídas cuando el currículo se academiza, cuando el currículo se cree que se ubica y se agota simplemente en la organización de una serie de contenidos, o cuando lo que nosotros hemos venido trabajando lo planteamos como una formación enciclopédica. Entonces, la paz, los derechos humanos, la equidad, la tolerancia, la reconciliación, ¿cierto?, no es un problema que se agote en tratar de buscar una sistematización en torno a lo que significa y buscar de unas elaboraciones supremamente válidas para tratar de formalizar un discurso que hable de la paz, un discurso que hable de la equidad, un discurso que hable de los derechos humanos, un discurso que hable de las contradicciones. Sí, el discurso no lo podemos ignorar, pero el problema es cómo vive ese discurso, cómo habita ese discurso al interior de las instituciones. Hay paz, hay tolerancia, hay respeto a la diferencia, se reconoce o no que de una u otra manera todos somos sujetos de derecho. Y en esa condición de sujetos de derecho, ¿sí?, en un trabajo de nuestro colega Abraham Magenzo, planteaba como características 3 o 4 elementos. Es que los derechos humanos existen, es que de una u otra manera está planteada en las diversas constituciones, es que el derecho que tiene el ser humano, que le asiste, ¿cierto?, a tener oportunidades, a que se le respete, a que se le trate dignamente, se da. Y en esa medida el problema es cómo habitan los derechos humanos
cómo habitan, ¿cierto?, los diversos desarrollos que conllevan el respeto y el ejercicio de los derechos humanos en la realidad institucional que hoy tenemos. En esa medida es importante que nosotros observemos que el campo, ¿sí?, permea, vehiculiza unas estructuras de poder y control, y esas estructuras de poder y control construyen subjetividad, construyen identidad, y que mientras nosotros no las intervengamos, es muy posible que los intentos para que hablemos de paz en un escenario violento, contradictorio, descalificador, ¿cierto?, que en un momento podemos llamar también clasista, ¿cierto?, no puede en un momento determinado señalar de que perfectamente podría avanzar en ese aspecto. En esa medida, nosotros señalamos algo que, utilizando también la metáfora del campo, se ha venido trabajando. Muchos de los colegas que están participando en esta conferencia posiblemente lo trabajarán. Y es que el campo curricular en Colombia es un campo dominado por una mirada enciclopédica, asignaturista, insular, atomizada del concepto de currículo. Y a esa tendencia es que se le quiere unir el discurso de los derechos humanos, el discurso de la paz, el discurso de la equidad y los planteamientos que en más de una instancia son formulados desconociendo la realidad escolar. La intención fundamental sobre la reflexión que he venido planteando es que sería importante plantear los derechos humanos, la paz, la convivencia, la equidad, la reconciliación, como problemáticas, no como temáticas. Y ahí en esto quiero acentuar una mirada que un grupo de académicos en el país hemos venido consolidando. Si tenemos una formación basada en problemas, lo que estamos en un momento determinado es intentando dialogar con la realidad real. No es una redundancia. Esa realidad real lo que nos dice es que nosotros estamos en un contexto problemático. Y en esa medida, para guardar coherencia, nosotros hemos señalado, como más adelante lo explicaré, cómo entendemos la formación. Y la formación necesariamente debe ser el resultado de una relación inextricable entre un campo de problemas y un campo de conocimientos. Y en ese sentido, al ser leída, ¿cierto?, esa naturaleza problemática de los derechos humanos, del currículo, de la escuela, de nosotros como agentes formadores, de nuestros estudiantes y de las diversas organizaciones sociales, estaríamos pensando fundamentalmente en poder generar unos procesos de cambio, de transformación, de migración en ese estado de confort, cuando hablamos de esa escuela, cuando la caracterizamos, pero que sabemos que muchas veces esas caracterizaciones son unas caracterizaciones que intentan homogeneizar, que intentan estandarizar, que intentan hablar de una escuela aséptica, de una escuela que no tiene problemas, de una escuela que de una u otra manera funciona de una manera lineal. Como no abrigamos ni defendemos en ningún momento esa posición, nosotros señalamos que hay que responder por una serie de interrogantes que nos permiten hablar de los problemas. Por ejemplo, uno, ¿qué es educación? Todo el mundo habla de educación, llevamos muchas décadas trabajando en educación, pero ¿cuál es la noción de educación? Y si acaso la educación o la formación se agota en lo escolar. ¿Qué está pasando con las otras agencias formativas? ¿Qué pasa con los hogares? ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa con las agencias culturales, deportivas, folclóricas, etcétera? Hemos leído en algún momento sus desarrollos o racionalidades y las hemos involucrado en el proceso de formación. Entonces aquí viene un primer interrogante: ¿es o no es un problema precisar que la formación no se agota en lo escolar? Un segundo elemento que podríamos señalar:
Por educación y por los derechos humanos, ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos por la educación en derechos humanos? ¿Qué entendemos por educación desde los derechos humanos? ¿Qué entendemos por educación que de una u otra manera respete los derechos humanos? Hay cantidad de libros, yo lo digo con todo el respeto, e invito a mis colegas a que también reflexionemos. La paz no puede ser un tema donde hayan especialistas, que yo cariñosamente los he llamado pazólogos, para que hablen de la paz, cuando en muchas ocasiones no conocen las formas de violencia que en muchos de nuestros territorios, de nuestras poblaciones, de nuestras instituciones se dan. Y estamos hablando de una paz, sí, una paz que al ser leída como problema, tendremos que analizar estas situaciones que estoy señalando. Es necesario entender si estamos respetando a nuestro estudiante, ¿cierto?, como sujeto de derecho. ¿Qué pasa con esos modelos pedagógicos sustentados en la transmisión? Con esos modelos pedagógicos que reconocen y legitiman que el estudiante no estaría en capacidad sino de escuchar y de pronto admirar el discurso de la persona que está al frente. En esa medida, sí es un sujeto de derechos. ¿Qué le pasa al estudiante que se equivoca? ¿Qué le pasa al estudiante que no se promueve? Pero ¿qué le pasa al estudiante que no es leído en su realidad? Porque el estudiante no es el código, el estudiante no es la persona que llega a la universidad, es él, pero es el producto de un contexto social, de un contexto familiar, de un contexto regional, de un contexto institucional. Se lee, se conoce cuáles han sido las oportunidades que ha tenido. No, la escuela como un ejercicio de violencia los estandariza desde el primer momento que llega. Otra problemática que podríamos ver, ¿qué pasa con nuestros colegas maestros? ¿Cómo manejamos la condición de la diferencia, la divergencia, la alteridad, mi compromiso, mi convicción, mi identidad como formador? Y ahí, con la Federación Colombiana de Educadores, con todos los gremios y con muchas de las unidades donde hemos tenido la oportunidad de hablar, tenemos que reconocer como una problemática esencial, ¿cierto? ¿Cuál es la identidad y la subjetividad de nuestro maestro? Claro, hay que defender sus derechos, hay que salir y de un momento dado intentar, ¿cierto?, transformar las estructuras de poder y control, ¿cierto?, mirar una serie de elementos que van en contra del ejercicio legítimo y digno de la formación de educador, pero no podemos nosotros ignorar cuál es nuestra condición como formadores. Estoy convencido de que lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer. ¿Cuál es mi identidad como educador? ¿Por qué elegí en un momento determinado estudiar una carrera que tiene que ver directamente con el proceso de formación? En ese sentido, es necesario que reflexionemos como una problemática seria cuál es la relación que existe entre nosotros como formadores, ¿cierto?, y esa gran problemática que es el respeto, el ejercicio y el desarrollo de los derechos humanos. Igualmente, ¿cómo leer, ¿cierto?, todas estas iniciativas con relación a los derechos humanos, con relación a la paz, con relación a la equidad, con relación a la reconciliación, con relación a todos los planteamientos que emergen hoy del posacuerdo, del posconflicto, cuando hoy no hemos querido reconocer que la escuela es un agente sistemático de violencias, de descalificación, de invisibilizamiento de algunos sectores, de choques, de contradicciones? Y si no leemos esas estructuras de poder y de control, así queramos que habiten una cantidad de discursos, habitarán, pero desde luego las estructuras se mantienen de una manera casi que histórica, fundamentalmente relacionada con el hecho de que la escuela reproduce una serie de condiciones. En esa perspectiva, ¿cierto?, y dentro de esos análisis, ¿qué es lo que nosotros hemos venido planteando? Y lo que hemos venido planteando de cara, insisto, en la orientación de mi presentación, estoy señalando que la relación currículos-derechos humanos es una relación histórica, es una relación conflictiva, es una relación política, es una relación compleja. Y en esa medida
mi invitación a que como tal sea leída como un problema. Y uno de esos problemas tiene que ver con el concepto de formación que abriga esta última enunciación, y es que la formación debe ser el resultado de la relación entre el campo de problemas que subsisten y el campo de conocimientos. Doy un ejemplo. ¿Cuál es la problemática que tienen hoy, ¿cierto?, las diversas facultades que forman profesionales, ¿cierto?, en los diversos campos del conocimiento? ¿Cuál es la problemática del ingeniero hoy? ¿Cuál es la problemática del médico de hoy? ¿Cuál es la problemática del educador? ¿Cuál es la problemática, sí, del profesional del derecho? Observen, diferente es decir, ¿qué es lo que debe darse para formar un médico? ¿Qué es lo que debe entregarse para formar un abogado? No, lo estoy planteando, ¿cuáles son las problemáticas? Voy a dar una relación directa, ¿cierto?, en el campo de la formación del profesional del derecho, que en este momento se ha planteado. En las notas confidenciales de un número de revista Semana, Felipe López planteaba los siguientes análisis: que el doctor Horacio Gómez Aristizábal, un ícono en la formación de profesionales del derecho en Colombia, hacía la siguiente reflexión: en estos momentos hay graduados 30.000 profesionales del derecho en Colombia, y en las facultades de derecho se están formando 52.000. Y señalaba el doctor Gómez Aristizábal que nosotros tendríamos en los próximos 3 años 82.000 profesionales del derecho. Y comparaba con Japón, que tiene una población de 120 millones de japoneses y solamente ha requerido 15.000 profesionales del derecho. Y decía el doctor Gómez Aristizábal, quiere esto señalar que Colombia ya formó los profesionales del derecho que necesitará para los próximos 20 años. La pregunta, ¿las facultades de derecho qué dijeron? ¿Reaccionaron frente a eso? Pero analicémoslo, ahí hay una problemática señalada por una persona y un actor fundamental en ese campo, en la formación del profesional del derecho. Ahí hay un problema. Anteriormente, trasladémonos a otra área del conocimiento. ¿Cuál era el reconocimiento social, profesional y salarial del profesional de la medicina? ¿Y cuál es el de hoy? ¿Y cómo nosotros estamos mirando ello? Y comenzamos a mirar en el campo de la educación superior que esas problemáticas no son leídas. Y en esa medida, más de una de las instituciones acreditadas de alta calidad o no acreditadas de alta calidad, hablo de las 288 instituciones, seguimos formando profesionales, pero no nos preguntamos cuáles son los problemas, cuál es el reconocimiento social, ¿cierto?, y salarial que tienen en un momento dado esos egresados. Es más, si tienen la oportunidad de desempeñarse en el ámbito en el cual se forman y se preparan. En esa perspectiva, si nosotros entendemos la formación, un problema que habrá que analizar para lograr la pertenencia social y la pertenencia académica en la formación de un profesional es a qué necesidades está respondiendo. Concebir la formación como la interacción entre un campo de problemas y un campo de conocimientos ha sido un proceso de elaboración que de una u otra manera ha intentado dialogar con un concepto restringido de formación, que es ese concepto que nos dice que la formación en un momento dado se limita, ¿cierto?, a un trabajo directamente relacionado con la docencia y con la transmisión de conocimientos. Entonces ahí podemos mirar cómo la clase magistral se considera como la modalidad de práctica pedagógica fundamental, la organización de los contenidos a través de las asignaturas y desde luego las implicaciones que tiene este concepto restringido de formación. El profesor es el que sabe, el estudiante no sabe y el contenido es lo que los diferencia. No obstante, en estos momentos se ha podido avanzar en un concepto elaborado de formación, mucho más ampliado, que tiene que ver con la relación existente entre un campo de conocimientos, que en este caso serían los saberes, contenidos, y un campo de problemas, mediado por acciones de investigación, que nos permiten la estructuración de proyectos y que finalmente dan lugar a diversas modalidades de práctica pedagógica.
cuando estamos hablando de investigación, quisiera llamar la atención sobre la necesidad de desmitificar y desritualizar el proceso investigativo. Y ahí acojo una sugerencia muy respetuosa del doctor Manuel Elkin Patarroyo, y señalaba fundamentalmente que investigar es cultivar la capacidad de asombro. En ese sentido, la relación entre campo de conocimientos y el campo de problemas es el lugar donde el asombro, la incertidumbre, la duda, la sospecha habitan, es decir, donde se da. Y en esa medida, si queremos una identidad diferente de nuestro profesor, pues quitémoslo de que dicte clase como única labor que debe desarrollar, y tratemos de mirar que hay modalidades de práctica pedagógica que necesariamente incluyen en un momento dado dictar clase, tener una relación, pero no se agota en eso. Sobre esa perspectiva hay unos retos, no bitácora, no lineamientos ni prescripciones, sino que en unos trabajos previos que quiero hacer alusión con mi colega, profesor, amigo y maestro, como ha sido Mario Díaz Villa, nosotros en algunos momentos pretéritos trabajamos sobre 3 retos fundamentales para transformar la escuela, y tenían que ver, uno, con el cambio en el paradigma formativo. No podemos quedarnos en un paradigma formativo sustentado en la enseñanza, sino migrar hacia un modelo formativo sustentado en el aprendizaje. 2, la necesidad de incluir en la formación las lógicas diferentes a las lógicas escolares. Estamos hablando de las lógicas familiares, trabajo, la cotidianidad, etc. Y por otro, tener algo fundamental, y es que los procesos de formación deben responder a unos requisitos de pertenencia social y pertenencia académica. Con esto planteamos algo fundamental: no a la estandarización, no a la nacionalización de programas, no a incluir la cátedra de la paz en las instituciones escolares. ¿Por qué? Por una sencilla razón: porque no es suficiente. Somos un país pluriétnico, multicultural, un país de regiones, un país con identidades, con singularidades, y las estandarizaciones y las homogenizaciones necesariamente las borran, las debilitan y las desconocen, dando lugar a los resultados que ya conocemos. En ese sentido, y de manera responsable, el planteamiento que hacemos, ¿cierto?, tiene que ver con la necesidad de avanzar en un enfoque formativo donde la indagación sistemática sea el elemento fundamental. Ya tenemos una experiencia que es una experiencia exitosa y que hay que reconocerla y hay que decirla: es la experiencia Ondas. Niños, niñas y jóvenes investigadores, trabajando la incertidumbre, la duda, la sospecha, y mirando la investigación como, ¿cierto?, práctica pedagógica central, nos permite hablar de que esto necesariamente tendrá que ser desarrollado, pero es válido y es viable. En ese sentido, el enfoque pedagógico de indagación sistemática parte de una primera fase. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los problemas que en estos momentos pretende este ciclo de conferencias en un momento dado abordar? Hablaba con mi colega Alfonso Paz y le decía: me parece fundamental, esencial, porque el pensamiento de estos dos íconos nacionales en el campo, como ha sido Álvaro Pío Valencia y Estanislao Zuleta, no se puede perder. Tenemos que en estos momentos trabajar en función de revitalizarlo, de actualizarlo, de cuestionarlo si es del caso. Entonces no hay acción sin intención. Entonces, ¿cuál es la intención de hablar de la paz en la institución? O hablar de los derechos humanos, si sistemáticamente ni logramos paz, ni respetamos, ni ejercemos, ni damos elementos para que los derechos humanos sean lo que son: ejercicios, derechos, posibilidades, condiciones inherentes al ser humano, algo que permita que de una u otra manera se le reconozca desde la diferencia, que no se le excluya, que no se le ignore, que no se le olvide. En ese sentido, insisto en la primera fase: ¿cuáles son los problemas? Y de cara a esos problemas, ¿cuáles serían los conocimientos que harían máquinas, si me permiten, ¿cierto?, para que esos problemas se aborden? Sobre eso tendría una etapa siguiente: es ¿qué nos proponemos en la formación? ¿Cuál es el propósito de formación de un médico, de un ingeniero, de un abogado? ¿Cuál es?
cumplir con lo que nos dice la normatividad, obtener el registro calificado, la acreditación de calidad, o cuál es el profesional que necesita nuestro país, cuáles son las condiciones de realidad donde se van a desempeñar ellos. Y fundamentalmente, si es un modelo anclado en el aprendizaje, necesariamente tenemos que discutir sobre ese concepto de autonomía, sobre el aprendizaje contextualizado, situado, sobre lo significativo, lo que representa, y fundamentalmente sobre un aprendizaje solidario y colaborativo. Sobre esto hay desarrollos. Yo quiero invitar a la audiencia y aquí a los colegas participantes de este evento a que consultemos la página del Grupo PACA, en donde nosotros esto va en un avance y en un desarrollo fruto de un trabajo con las comunidades y un trabajo con las instituciones. Finalmente quisiera como dejar una serie de elementos que me parecen importantes, y es lo relacionado con las pedagogías críticas y las pedagogías del sur. Recientemente asistimos a un trabajo interesante con personas que son reconocidos y que necesariamente nos dicen que si miramos unos elementos fundamentales alrededor de ese campo que anteriormente señalaba, tendríamos que darnos cuenta que las resistencias, o sea, las contradicciones, la dinámica del campo plantea que desde las pedagogías críticas nosotros podemos avanzar en la transformación de la escuela. El diálogo de los saberes, ¿qué pasa con el saber ancestral? Nadie puede desconocer la importancia del saber científico, tecnológico, de los avances en el desarrollo de lo digital, avances en los procesos de comunicación, desde luego. ¿Y qué pasa con el saber ancestral? Con nuestro saber, con lo que nos da identidad, con nuestro pasado, con nuestra historia, pero no contada como la hemos visto, sino como un problema. ¿Cuál es el sentido que le estamos dando a los procesos? Esa construcción de sentido. ¿Qué le significa la escuela y la universidad a quien hace parte de ella? Al docente, al estudiante, a las mismas disciplinas, y necesariamente la posibilidad de una negociación cultural, entendiendo la negociación como el respeto de la pretensión del otro. No necesariamente busquemos homogeneidad, porque no la vamos a encontrar. Quisiera finalmente señalar y dejar a mis colegas y desde luego a la audiencia una serie de interrogantes prospectivos, y tienen que ver obviamente con el elemento central que he intentado tratar en esta conferencia. Uno, un primer elemento, ¿se forman derechos humanos? Un segundo elemento, ¿quién determina, si es que se debe determinar, lo que se considera como formación en derechos humanos? Porque de verdad, producto de las investigaciones que hemos realizado, no encontramos ninguna explicación lógica, aceptable, en donde se determinen una serie de contenidos para que hablen de derechos humanos y se determinen una serie de contenidos para que hablen de la paz. ¿Quién determina eso? ¿Qué pasa en la escuela del Cauca? ¿Qué pasa en la escuela, cierto, de Paujil? ¿Qué pasa en la escuela, cierto, de Tesalia? ¿Y por qué alguien le va a determinar sobre una realidad que desconoce? Ahí está una pregunta para que discutamos. ¿Cuáles son los criterios que deben determinar la formación en derechos humanos, si es que de una u otra manera se puede plantear sobre ello? Y además, algo que me parece importante, ¿qué estructuras de poder y de control agencia el proceso formativo en derechos humanos? Un primer elemento que considero es lo siguiente, que creo que también amerita que lo discutamos, lo analicemos. La escuela que hoy tenemos, y cuando hablo de escuela es la institución educativa que hoy tenemos, no es la escuela que requiere una sociedad en paz, buscando la equidad, buscando la reconciliación, porque esta escuela que hoy tenemos es una escuela violenta, y si queremos una escuela de armonía, de paz, de respeto, de tolerancia, de alteridad, hay que construirla. Finalmente, además de agradecerle la atención por esta intervención, agradecer nuevamente a los colegas la invitación, quisiera llamar la atención en cuanto a la disponibilidad de poder seguir dialogando
con estos elementos de análisis que no pretenden en ningún momento plantear últimas palabras, pero sí pretenden avanzar, ¿cierto?, en palabra argumentada. Insisto y cierro con la enunciación de la conferencia. La relación entre el currículo y los derechos humanos es una relación conflictiva, compleja, histórica, política y fundamentalmente una oportunidad para construir otra escuela, y esa otra escuela es la escuela que vamos a requerir para la paz, la equidad y la reconciliación. Muy amables.